Bienvenidos a una nueva inversión, una que nos lleva a la Alemania de 1929. Un año marcado por el terror. El terror sembrado por Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Un apodo que ya nos anticipa la oscuridad de su historia. Y a través de su entrada de Wikipedia en español, vamos a intentar desentrañar qué hay detrás de ese apodo. Y comprender las razones que le llevaron a cometer actos tan terribles. ¿Listos para adentrarnos en la mente de un monstruo? Totalmente preparados. Comencemos por su infancia. Una infancia marcada por la pobreza extrema en Mülheim. Un ambiente familiar, asfixiante. Una familia numerosa, un padre alcohólico y violento. Según la Wikipedia, Kürten escapa de ese infierno con tan solo 8 años. Busca refugio en las calles, en la oscuridad. Y a los 9 años, un episodio que ya nos da escalofríos. 2 niños aparecen ahogados en el Rin. La sombra de la sospecha ya se cierne sobre él. Aunque no se pudo probar su implicación. Fue el preludio de una larga serie de atrocidades. Es difícil asegurarlo. Pero sin duda nos muestra una temprana inclinación hacia la crueldad. Una crueldad que, por desgracia, no hizo más que crecer. Robos, agresiones sexuales, maltrato animal. Un reguero de actos violentos que culminan con un terrible suceso. El asesinato de Christine Klein. Una niña de 13 años. En 1913. La estranguló y le cortó la garganta. Un acto brutal que marca, sin duda, el inicio de su sangrienta carrera. El comienzo de la pesadilla. Y lo que me resulta realmente escalofriante es que, después de este primer asesinato, Kürten experimenta un periodo de aparente normalidad. Se casa. Trabaja como camionero, se muda a Altenburgo. Intenta, quizás, enterrar su pasado. ¿Crees que este periodo fue una fachada para ocultar su verdadera naturaleza? Un intento genuino de redención. Un hombre con 2 caras. Es una pregunta fascinante. Quizás Kürten buscaba una vida convencional. Huyendo de sus demonios. Pero la bestia, como dicen, siempre acecha en la sombra. Y en 1925 regresa a Düsseldorf. Y la bestia despierta. Con una furia inusitada. 1929 marca el inicio de su reinado de terror. La violencia se intensifica. El número de víctimas aumenta. Apuñalamientos, golpes, quemaduras. No parece tener un modus operandi definido. Lo que incrementaba el caos. La imprevisibilidad. El miedo se apodera de la ciudad. ¿Qué buscaba Kürten con esta escalada de violencia? Es posible que al no encontrar satisfacción en la vida normal, volviera a sus impulsos más oscuros. A la oscuridad que lo habitaba. La variedad de métodos, de víctimas. Apunta a una búsqueda de algo más que la simple muerte. El placer en el sufrimiento. El poder sobre la vida y la muerte. El caso de Rosa Oliger Una niña de 8 años. ilustra la brutalidad que azotó Düsseldorf, Que se puñalaba bebió su sangre. y quemó su cuerpo. Un acto macabro que le valió el apodo de El Vampiro. Un apodo que, sin duda, alimentó el terror en la ciudad. Nadie se sentía seguro. La policía recibía miles de pistas falsas. La sombra de Kürten se extendía por cada callejón. Por cada esquina. Düsseldorf se sumió en una auténtica psicosis colectiva. La captura de Kürten se convirtió en una obsesión. En la única forma de devolver la paz a la ciudad. Y fue precisamente en esa búsqueda desesperada donde se esconde la clave de su captura. 1930. Kürten ataca a Maria Ruther, En el bosque de Grafenberger. pero por alguna razón la deja con vida. Un giro del destino. Podríamos decir que este fue su error fatal. Sin duda. Putlik pudo proporcionar una descripción detallada a la policía. Una descripción que se convertiría en la clave para su captura. Un retrato robot y una persecución a nivel nacional. Kürten acorralado, presa del pánico. Y comete un error que sella su destino. Confía en la persona menos indicada. Su propia esposa. ¿Y qué papel jugó su esposa en la captura del vampiro? En un acto que podríamos calificar de desesperado. O quizás maquiavélico. Kürten le pide a su esposa que lo denuncie Que lo denuncie. para cobrar la recompensa. Un giro inesperado. Desde luego. ¿Acaso subestimó la inteligencia de la policía? O buscaba, de alguna manera, un final para su propia pesadilla. Un final a su reinado de terror. Es difícil discernir las motivaciones de un hombre como Kürten. Lo que sí sabemos es que gracias a la colaboración de su esposa, el vampiro de Düsseldorf fue finalmente detenido. La pesadilla había terminado, En su confesión admite la escalofriante cifra de 79 delitos. incluyendo 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Una confesión que puso fin a una ola de terror que había paralizado la ciudad. La ciudad pudo respirar de nuevo. Pero la historia de Peter Kürten no termina con su captura. Su ejecución en 1931 en Colonia dio paso a un nuevo capítulo. Un capítulo un tanto macabro, podríamos decir. Hablando de macabro, ¿sabías que la cabeza de Kürten fue separada de su cuerpo? Después de la ejecución. Sí, diseccionada, momificada y enviada a Estados Unidos.
Es como si la historia del vampiro se negara a morir. La fascinación por lo macabro perdura. ¿Y dónde se encuentra su cabeza actualmente? Se exhibe en un museo en Estados Unidos. Un destino que, sin duda, alimenta la fascinación morbosa que algunos sienten por este tipo de personajes. La historia de Curtin sigue atrayendo la atención. No deja de ser sorprendente. Y hablando de fascinación, el caso de El vampiro de Düsseldorf ha inspirado a numerosos artistas, ¿no es así? Por supuesto. Su figura ha sido retratada en libros, películas, incluso canciones. Una fuente inagotable de inspiración para el arte. El vampiro de Düsseldorf, La obra maestra del cine expresionista alemán. dirigida por Fritz Lang en 1931. Una película que retrata la oscuridad de la época. Una película que, a pesar de estar ambientada en una época y un lugar específicos, trasciende el simple relato de los crímenes de Curtin, ¿no te parece? Exacto. Utiliza la figura de un asesino en serie para explorar temas universales. La justicia, la moral, la fragilidad de la civilización. Nos muestra una sociedad aterrorizada, incapaz de comprender la maldad que se esconde en su seno. Una alegoría que lamentablemente sigue resonando en nuestros días. Pero volviendo a Curtin, ¿qué podemos decir de su perfil psicológico? ¿Qué lo llevó a cometer tales atrocidades? Esa es la pregunta clave. La pregunta que ha intrigado a psicólogos y criminólogos durante décadas. Algunos expertos lo consideran un sádico ¿Un psicópata? que disfrutaba con el sufrimiento ajeno. La brutalidad de sus crímenes, la falta de remordimientos, la forma en que se regodeaba con el terror que causaba. Todo parece apuntar en esa dirección. Es cierto. Sin embargo, Otros expertos argumentan que Curtin era un producto de su entorno, una víctima de la pobreza, la violencia, del abuso que sufrió en su infancia. las cicatrices del pasado. Podríamos decir que fue un monstruo creado por la sociedad. Esa es una cuestión compleja que no tiene una respuesta fácil. Es indudable que su infancia estuvo marcada por la adversidad. Pero ¿es eso suficiente para explicar la magnitud de sus crímenes? Curtin mismo, durante su juicio, intentó justificar sus actos Como una forma de vengarse. de una sociedad que lo había marginado. Maltrato. Una justificación que evidentemente no excusa sus actos, Por supuesto que no. no obstante, nos invita a reflexionar Sobre la complejidad de la mente criminal. Y sobre los factores que pueden contribuir a la génesis del mal. Sin duda. El caso de Peter Curtin nos recuerda que el mal no siempre tiene un rostro definido, Que a veces se esconde tras una máscara de normalidad. lo que nos lleva a una pregunta inquietante. Es posible. ¿Es posible detectar las señales, los detonantes, que llevan a un individuo a convertirse en un monstruo? Una pregunta que por desgracia no tiene una respuesta fácil. A pesar de los avances en criminología, psicología, Todavía nos queda mucho por aprender. sobre la oscuridad que habita en el corazón humano, El caso de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, nos deja con una profunda sensación de inquietud. un hombre aparentemente normal, capaz de cometer actos de una brutalidad inimaginable. ¿Cómo podemos conciliar esa aparente normalidad con la oscuridad que albergaba en su interior? Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Es posible comprender la mente de un asesino en serie? ¿Podemos identificar las señales, los detonantes que llevan a un individuo a cruzar la línea, a convertirse en un monstruo? La criminología ha avanzado mucho en la elaboración de perfiles psicológicos, En la identificación de patrones de conducta, pero aún existen zonas oscuras. rincones de la mente humana que se resisten a ser El descifrados. misterio persiste. Quizás sea esa incertidumbre, esa imposibilidad de comprender completamente el mal, lo que hace que casos como el de Curtin nos fascinen. Y nos aterroricen al mismo tiempo. Es como asomarse a un abismo insondable. Un recordatorio de que la realidad puede superar a la ficción. La historia de El vampiro de Düsseldorf nos recuerda que los monstruos no siempre se esconden en las sombras, A veces caminan entre nosotros. ocultos tras una máscara de normalidad. Una realidad inquietante que nos obliga a cuestionar nuestra propia percepción del bien y del mal. Y con esa reflexión, con esa imagen grabada en nuestras mentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la oscura historia de Peter Curtin. Un viaje aterrador, sin duda, pero también necesario para comprender la complejidad de la humanidad. Los límites difusos entre la luz y la oscuridad. Si desean profundizar en este caso, les recomendamos consultar las fuentes que hemos utilizado para esta inmersión. La entrada de Wikipedia en español sobre Peter Curtin es un buen punto. Esperamos que este deep dive les haya resultado interesante, a pesar de lo escalofriante del tema. Recuerden que el conocimiento, incluso el más oscuro, nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Hasta la próxima inmersión.